El mundo cripto, bueno, es una auténtica montaña rusa, ¿verdad? Pero hoy no vamos a hablar de las subidas y bajadas de siempre, no. Hoy vamos a meternos de lleno en los colapsos más brutales, esos que pillaron a todo el mundo por sorpresa. Sí, vamos a hablar de los famosos cisnes negros. Esta es la pregunta del millón. Entender qué son estos eventos no nos va a dar una bola de cristal para predecir el próximo, pero sí que nos ayudará a reconocer ciertos patrones, a mantener un poco más la calma y, sobre todo, a valorar por qué el ecosistema de hoy es muchísimo más robusto que el de hace una década. Venga, vamos a ello. Bien, primero lo primero. Antes de saltar a los grandes desastres, tenemos que tener claro de qué estamos hablando. ¿A qué nos referimos exactamente con eso de cisne negro en el mundo de las finanzas y en concreto en el de las criptomonedas? El término lo hizo famoso el ensayista Nassim Nicholas Taleb. Y en el mundo cripto, estos eventos suelen tener caras muy reconocibles. Un exchange que parecía de total confianza y resulta que es insolvente, un producto financiero súper complejo que de repente se desmorona, o simplemente un shock económico a nivel mundial que arrastra todos los activos de riesgo. Y aquí está la clave de verdad, lo que hace que esto sea tan destructivo. A ver, no es solo la caída inicial del precio, ¿qué va? Es el efecto dominó. En mercados con tanto apalancamiento, un solo fallo gordo puede obligar a otros a vender a la desesperada. Esto, claro, hunde los precios todavía más, lo que provoca que más gente tenga que vender. Es una espiral. Esa cascada es lo que convierte un mal día en una auténtica crisis. Vale, con la teoría ya clara, vamos a viajar un poco en el tiempo, para repasar algunos de los cisnes negros más sonados de la historia de las cripto. Para entender cómo se puede venir abajo la confianza, tenemos que empezar por Mt. Gox. En los primeros años era el sitio, el exchange de Bitcoin por excelencia. Prácticamente todo el volumen pasaba por sus manos. Esta cifra es una barbaridad, 850.000. Ese es el número de Bitcoins que simplemente se esfumaron. En aquel momento valían unos 473 millones de dólares, una cantidad que hizo temblar los cimientos de todo el ecosistema. El colapso fue visto y no visto, rapidísimo y brutal. El 7 de febrero de 2014, de repente, se congelan las retiradas de Bitcoin. Unas semanas después, la web desaparece y la empresa se declara en bancarrota. ¿Qué había pasado? Pues las investigaciones destaparon que la mayoría de las monedas habían sido robadas de su hot wallet, o sea, la cartera conectada a Internet, a lo largo de varios años. Un goteo silencioso que acabó en desastre. Y esto nos lleva a la gran lección de Mt. Gox. El sector tardó años en recuperar la confianza. Se aprendió, a base de un golpe muy duro, que si tus activos están en una plataforma centralizada que no controlas, bueno, estás confiando ciegamente en ella. Saltamos 6 años en el tiempo, a un tipo de crisis completamente distinta. Esta vez el golpe no vino de dentro del ecosistema cripto, sino de una crisis sanitaria mundial que puso en jaque a toda la economía del planeta. Las cifras hablan por sí solas. En un solo día, Bitcoin se desplomó más de un 57%. El mercado en general perdió más de la mitad de su valor. Esto demostró dos cosas muy importantes. La primera, cuando hay pánico global, los inversores venden de todo para conseguir liquidez, incluido Bitcoin. Todavía no era ese refugio seguro que muchos esperaban. Y la segunda, que el mercado se recuperó. De hecho, en cuestión de meses, estaba marcando nuevos máximos históricos. Si lo de la COVID fue un golpe desde fuera, el colapso de Terra/UST en mayo de 2022 fue un desastre fabricado en casa. Se basaba en una stablecoin algorítmica, un diseño que, como se vio después, tenía un fallo fatal en su núcleo. 40.000 millones de dólares. Es que la cifra marea. Ese fue el valor que se evaporó, que desapareció del ecosistema Terra en solo unos días. O sea, estamos hablando de una destrucción de capital a una escala casi imposible de imaginar. Y claro, esto no acabó ahí. Fue solo el principio de una crisis de contagio por todo el sector. Esta cronología muestra perfectamente la velocidad del contagio. La caída de UST provocó esa famosa espiral de la muerte, donde el propio mecanismo diseñado para estabilizarla fue lo que aceleró el colapso. Esto se llevó por delante a Three Arrows Capital, un fondo de cobertura gigantesco que a su vez arrastró a quienes le habían prestado dinero, como Voyager y Celsius, a sus propias crisis, un castillo de naipes. Y cuando el mercado ya estaba muy tocado, en plena fase bajista, llegó el golpe de gracia de 2022, la implosión de FTX, un exchange que para muchos era de lo más fiable y reputado que había. FTX, que llegó a estar valorada en 32.000 millones de dólares, se desmoronó en una semana. Una sola noticia en prensa desató el pánico bancario, con 6.000 millones de dólares en solicitudes de retirada. El exchange no pudo aguantar, se declaró en quiebra y destapó un agujero de casi 9.000 millones de dólares. La razón, se habían apropiado indebidamente de los fondos de sus clientes.
Hemos visto desastres muy distintos entre sí, ¿verdad? Pero si miramos con un poco más de atención, empiezan a verse patrones, hilos que conectan todos estos eventos. Este cuadro lo resume genial. Cada cisne negro empezó con una debilidad que estaba ahí, pero oculta. Claves robadas, un algoritmo que no funcionaba, un apalancamiento secreto o directamente un uso indebido de fondos. Y fijaos, cada vez la respuesta del ecosistema fue directa. Mejorar la seguridad, aumentar la conciencia sobre los riesgos, un auge de la autocustodia y empezar a exigir más transparencia, como las famosas pruebas de reservas. Entonces, la idea clave es esta. Hay dos patrones fundamentales. Primero, una vulnerabilidad escondida sale a la luz y desata una cascada de ventas. Pero el segundo patrón es igual de importante. El ecosistema ha sobrevivido a cada uno de estos golpes. Y no solo ha sobrevivido, sino que cada vez ha salido más fuerte, con mejores herramientas y una comunidad mucho más consciente de los riesgos. Bueno, hemos hecho un buen repaso por una historia de colapsos bastante espectaculares. Pero llegados a este punto, la pregunta es, ¿y esto de qué sirve? ¿Por qué es importante entender todos estos desastres del pasado? A ver, que quede claro, no se trata de tener una bola de cristal para predecir el futuro. Eso, vamos, es imposible. La clave aquí es el contexto. Conocer estos patrones nos da perspectiva, nos permite, oler mejor los riesgos y, sobre todo, nos ayuda a valorar la increíble y duramente ganada capacidad de recuperación que ha demostrado este espacio una y otra vez. Esta frase es perfecta para resumir el tema de la supervivencia y la adaptación. A pesar de los colapsos, que han sido devastadores, el desarrollo no se ha detenido. El ecosistema ha seguido adelante, aprendiendo de sus errores, incluso de los más dolorosos. Y con esto terminamos el análisis de hoy. La historia nos enseña un patrón claro de fragilidad, colapso y posterior fortalecimiento. Pero la pregunta que inevitablemente queda en el aire es, ¿se mantendrá este ciclo para siempre? Una reflexión interesante para el futuro.